Imagine una oscuridad tan absoluta que la palabra noche se queda corta para describirla. No es solo la ausencia de sol, es la ausencia de todo lo que conocemos como hogar, a más de 24.000 millones de kilómetros de la Tierra, en un reino donde la luz de nuestra estrella es apenas un punto brillante más entre la multitud de astros. Flota una máquina solitaria. Es un artefacto del tamaño de un automóvil compacto, una reliquia de una era de pantalones de campana, cintas de casete y esperanzas analógicas. Lanzada en 1977, la Voyager 1 es hoy el objeto fabricado por el hombre que más lejos ha llegado en la historia de nuestra especie. Se encuentra en el espacio interestelar, navegando a través del vacío que separa a las estrellas, en un frío que desafía la imaginación. Sin embargo, en el pecho metálico de esta exploradora incansable, algo está fallando. Su corazón de plutonio, la fuente de calor y energía que la ha mantenido viva durante casi medio siglo, está dejando de latir gradualmente. Cada año que pasa, su pulso se debilita. Y la pregunta que resuena en las oficinas del Jet Propulsion Laboratory de la NASA y en el corazón de cualquiera que haya mirado alguna vez al cielo con asombro es inevitable. ¿Cuánto tiempo le queda realmente a la Voyager 1 antes de que se convierta en un fantasma silencioso en la inmensidad del cosmos? Para entender el drama que se desarrolla en los confines de nuestro sistema solar, debemos retroceder a un momento de audacia tecnológica sin precedentes. En 1977, la humanidad aprovechó una alineación planetaria que ocurre solo una vez cada 176 años para enviar 2 sondas en un Grand Tour por los gigantes gaseosos. La Voyager 1 no solo cumplió su misión original de observar Júpiter y Saturno, revelando volcanes activos en lunas distantes y la complejidad de los anillos planetarios, sino que continuó su marcha inexorable hacia el exterior. En 2012, cruzó la heliopausa, esa frontera invisible donde el viento solar se rinde ante la presión del medio interestelar. Cruzar esa línea fue como salir de una burbuja protectora para adentrarse en el océano abierto del universo. Desde entonces, la Voyager 1 nos ha enviado datos sobre una región del espacio que nunca antes habíamos tocado. Pero esta hazaña tiene un costo físico. La sonda está operando en un entorno de radiación hostil y temperaturas cercanas al cero absoluto, y lo hace con tecnología que hoy nos parecería primitiva. Sus computadoras tienen menos potencia de procesamiento que el chip de una llave inteligente de un coche moderno, y su memoria se mide en kilobytes, no en gigabytes. El verdadero conflicto que sella el destino de la Voyager 1 no es la distancia, ni los posibles impactos de micrometeoritos, ni el desgaste de sus circuitos. El problema es termodinámico. El corazón de la sonda está compuesto por 3 generadores termoeléctricos de radioisótopos conocidos como RTG. Estos no son reactores nucleares en el sentido convencional. No hay una fisión controlada. En su lugar, son contenedores de esferas de óxido de plutonio 238 que, al desintegrarse naturalmente, generan calor. Ese calor se convierte en electricidad a través de termopares. En el momento del lanzamiento, estos generadores proporcionaban unos robustos 470 vatios, suficiente para alimentar todos sus instrumentos científicos, cámaras y sistemas de comunicación. Sin embargo, las leyes de la física son implacables. El plutonio tiene una vida media, y con cada segundo que pasa, hay menos material radiactivo para generar calor. A esto se suma la degradación natural de los propios termopares. Como resultado, la Voyager 1 pierde aproximadamente 4 vatios de potencia cada año. Es la analogía de una linterna cuyas baterías se están agotando lentamente en medio de un bosque infinito. La luz se vuelve más tenue, el círculo de visión se estrecha y el frío del entorno comienza a filtrarse en los componentes vitales. Esta pérdida de energía ha obligado a los ingenieros de la NASA a enfrentarse a lo que podríamos llamar la decisión de Sofía del espacio profundo.
Durante la última década, se ha llevado a cabo un delicado y angustiante proceso de racionamiento. Para mantener la sonda operativa, los controladores de misión han tenido que elegir, uno a uno, qué sistemas apagar permanentemente. Primero fueron las cámaras, hace ya décadas. La Voyager 1 ya no ve el universo, solo lo siente a través de sus instrumentos de partículas y campos magnéticos. Luego vinieron los calentadores de los instrumentos científicos. Imagine intentar operar un equipo electrónico de alta precisión a temperaturas donde el acero se vuelve quebradizo como el vidrio. Los ingenieros han tenido que confiar en que el calor residual de los circuitos vecinos sea suficiente para evitar que la sonda se congele por completo. Cada vez que se apaga un componente, se gana un poco más de tiempo de vida para la antena de alta ganancia, el vínculo vital que permite que la Voyager 1 hable con la Tierra. Es un acto de equilibrio desesperado. Mantener la antena apuntando hacia nosotros requiere energía para los propulsores y para el sistema de control de actitud, pero cada milivatio gastado ahí es un milivatio que se le resta a la ciencia. La lucha por la supervivencia de la Voyager 1 también es una lucha contra la obsolescencia. La comunicación con la sonda es una proeza de la ingeniería moderna. Una señal enviada desde la Tierra tarda más de 22 horas en viajar a la velocidad de la luz para llegar a la sonda, y otras 22 horas para que recibamos una respuesta. Es una conversación con un retraso de casi 2 días. Además, debido a la inmensa distancia, la señal que llega a las antenas de la red del espacio profundo, Deep Space Network, es increíblemente débil, una fracción de billonésima de vatio. Es como intentar escuchar el susurro de una persona en medio de un huracán desde el otro lado de un continente. Recientemente, la sonda comenzó a enviar datos sin sentido, una serie de unos y ceros que no formaban ningún patrón lógico. Durante meses, se temió que el final hubiera llegado, que la memoria de la computadora central se hubiera corrompido irreparablemente. Pero en un despliegue de ingenio que raya en lo heroico, ingenieros jubilados fueron consultados para descifrar el código escrito en lenguajes de programación que ya casi nadie usa. Lograron reubicar el código dañado en otra sección de la memoria, demostrando que, aunque el hardware esté muriendo, el espíritu de la misión se niega a rendirse. Sin embargo, el horizonte del final es visible y tiene fechas probables, entre 2025 y 2026. En algún momento de esos años, la producción de energía caerá por debajo del nivel crítico necesario para mantener funcionando incluso un solo instrumento científico. Cuando ese día llegue, la NASA se verá obligada a tomar la decisión final: apagar los últimos instrumentos de recolección de datos para dedicar toda la energía restante exclusivamente a las comunicaciones. Eventualmente, incluso eso será insuficiente. El transmisor de radio se silenciará. La Voyager 1 dejará de ser una sonda espacial activa para convertirse en algo diferente, algo más profundo. Dejará de ser una herramienta de la ciencia para transformarse en un artefacto arqueológico, una cápsula del tiempo lanzada al océano cósmico. Pero aquí es donde la historia de la Voyager 1 da un giro fascinante. Aunque deje de funcionar, aunque su corazón de plutonio se enfríe y sus circuitos se vuelvan inertes, la sonda no se detendrá. En el vacío del espacio, donde no hay aire que ofrezca resistencia ni fricción que ralentice el movimiento, la Voyager 1 continuará su viaje por la eternidad impulsada por la inercia. El cronograma del futuro de la Voyager 1 es sobrecogedor. Dentro de unos 300 años, entrará en los dominios de la nube de Oort, una vasta y misteriosa región de cometas que rodea nuestro sistema solar. Le tomará unos 30.000 años atravesarla por completo. Para entonces, la humanidad tal como la conocemos hoy podría haber cambiado de formas inimaginables, o incluso haber desaparecido, pero la Voyager 1 seguirá allí, moviéndose a 17 kilómetros por segundo. En unos 40.000 años pasará a solo 1.6 años luz de la estrella AC-79 3288
también conocida como Gliese 445, en la constelación de Camelopardalis. Y así seguirá, orbitando el centro de la Vía Láctea cada 225 millones de años, convirtiéndose en un embajador silencioso de un mundo que una vez se atrevió a soñar con las estrellas. En su costado, la Voyager 1 lleva un tesoro, el disco de oro. Es un mensaje en una botella cósmica, un disco de cobre chapado en oro que contiene sonidos e imágenes que retratan la diversidad de la vida y la cultura en la Tierra. Contiene saludos en 55 idiomas, el llanto de un bebé, el sonido de la lluvia, música de Bach, Mozart y Chuck Berry, y las ondas cerebrales de una mujer enamorada. Fue diseñado por un equipo liderado por Carl Sagan como un testamento de nuestra existencia. El disco está destinado a durar miles de millones de años sin degradarse significativamente. Si alguna vez, en un futuro tan distante que el Sol mismo podría haber muerto, una inteligencia extraterrestre encuentra esta pieza de metal congelado, sabrán que en un pequeño punto azul pálido existió una civilización que amó, que sufrió, que creó música y que tuvo la suficiente curiosidad como para lanzar una botella al mar del espacio. Por lo tanto, al reflexionar sobre qué tan lejos puede llegar la Voyager 1, la respuesta no se mide solo en kilómetros o en años de funcionamiento eléctrico. Su alcance es metafísico. La Voyager 1 llegará más lejos que nuestras ciudades, más lejos que nuestros monumentos de piedra y posiblemente más lejos que nuestra propia especie. No está muriendo en el sentido tradicional. Simplemente está completando su fase de comunicación para iniciar su fase de inmortalidad. Cuando el último bit de datos sea recibido en la Tierra y el silencio se apodere de la frecuencia de radio, no debemos sentir tristeza, debemos sentir orgullo. Esa pequeña máquina, construida con la tecnología de nuestros abuelos, es el primer paso real de la vida terrestre hacia el cosmos infinito. La Voyager 1 es nuestra huella dactilar en la eternidad, un monumento errante que proclama, en el silencio absoluto de las estrellas, que una vez estuvimos aquí y que tuvimos el valor de preguntar qué había más allá del horizonte. Su viaje apenas está comenzando. Imagine un silencio que no es simplemente la ausencia de ruido, sino la ausencia total de vibración, de atmósfera, de cualquier rastro de lo que nosotros, los habitantes de un mundo ruidoso y vibrante, llamamos existencia. En el vacío absoluto que se extiende entre las estrellas, el concepto de sonido es una imposibilidad física. Allí, en una negrura que devora la luz de soles distantes, flota un objeto que desafía toda lógica de la obsolescencia humana. Es una máquina del tamaño de un automóvil compacto, una estructura de aluminio y titanio coronada por una gran antena parabólica de color blanco hueso que parece un girasol mecánico buscando una luz que ya no puede sentir. Esta es la Voyager 1. Hoy, este artefacto se encuentra a más de 24.000 millones de kilómetros de su punto de origen. Para poner esa cifra en una perspectiva que el cerebro humano pueda procesar, imagine que la distancia entre la Tierra y el Sol, unos 150 millones de kilómetros, es el paso de un hombre. En esa escala, la Voyager 1 ha caminado ya más de 160 pasos hacia la oscuridad, alejándose de la fogata que nos da la vida. Está tan lejos que la luz misma, el mensajero más rápido del universo, tarda más de 22 horas y media en viajar desde su antena hasta los receptores en la Tierra. Cuando los ingenieros en el Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL, en California, envían un comando, deben esperar casi 2 días enteros para saber si la máquina, al otro lado del abismo, ha obedecido o si, finalmente, ha muerto en la soledad del espacio interestelar. La Voyager 1 es una reliquia de una era que hoy parece sacada de un libro de historia antigua. Fue concebida y construida en la década de 1970, una época de pantalones de campana, cintas de casete y calculadoras de bolsillo, que eran consideradas alta tecnología. Fue lanzada al espacio un 5 de septiembre de 1977,
desde las plataformas de Cabo Cañaveral, impulsada por un cohete Titan 30. En aquel entonces, Jimmy Carter ocupaba la Casa Blanca. La primera película de Star Wars acababa de maravillar al mundo, y la idea de una computadora personal era todavía un sueño febril de unos pocos entusiastas en garajes de California. Los ingenieros que diseñaron la Voyager 1 utilizaron reglas de cálculo y planos trazados a mano con tinta y escuadra. Sus computadoras centrales tienen menos potencia de procesamiento que el chip que controla el temporizador de un horno de microondas moderno o el control remoto de un televisor barato. Y, sin embargo, esa tecnología primitiva ha logrado lo que ninguna otra creación humana ha conseguido: sobrevivir a 5 décadas de radiación cósmica, bombardeo de partículas cargadas y el frío extremo que existe más allá de la protección de nuestra estrella. Pero hoy, el tono de la historia ha cambiado. Ya no hablamos de los triunfos de los sobrevuelos de Júpiter o de las asombrosas imágenes de los anillos de Saturno que la Voyager nos regaló en los años 80. Hoy, la narrativa es una de supervivencia agónica. El corazón de la Voyager 1, un conjunto de 3 generadores termoeléctricos de radioisótopos alimentados por plutonio 238, está dejando de latir. No es un fallo mecánico súbito, ni un error de software catastrófico. Es la implacable segunda ley de la termodinámica. El combustible radiactivo se está agotando y con cada segundo que pasa, la energía disponible para mantener viva a la exploradora disminuye. Estamos siendo testigos del lento y digno ocaso de una leyenda. La pregunta que flota en el aire de las salas de control de la NASA no es si la Voyager dejará de funcionar, sino exactamente cuánto tiempo más puede estirar su último aliento antes de convertirse en un fantasma metálico que navegue en silencio por la eternidad. Para comprender la magnitud de donde se encuentra la Voyager 1 ahora, debemos entender primero qué es lo que ha dejado atrás. Durante la mayor parte de su viaje, la sonda se movió dentro de lo que los científicos llaman la heliosfera. Imagine al Sol no solo como una bola de fuego, sino como un pulmón gigante que exhala constantemente una corriente de partículas cargadas llamada viento solar. Esta exhalación crea una burbuja protectora que envuelve a todos los planetas, desde el ardiente Mercurio hasta el gélido Neptuno. Esta burbuja nos protege de los rayos cósmicos más energéticos y del material interestelar que llena el vacío entre las estrellas. Durante 35 años, la Voyager 1 navegó dentro de esta zona segura, sintiendo el aliento de nuestra estrella en sus instrumentos. Pero en agosto de 2012, algo histórico ocurrió. Los sensores de la sonda detectaron un cambio brusco. La densidad de las partículas solares cayó en picado, mientras que la detección de rayos cósmicos provenientes de otras galaxias se disparó. La Voyager 1 había cruzado la heliopausa, había abandonado el nido. Se convirtió en el primer objeto fabricado por nuestra especie en entrar en el espacio interestelar, el verdadero océano cósmico. Estar en el espacio interestelar significa estar en un lugar donde las reglas de la protección solar ya no se aplican. Es un entorno de una pureza aterradora. Aquí, la Voyager está tocando el material que quedó de la formación de la galaxia y los restos de estrellas que explotaron hace miles de millones de años. Es una frontera científica sin igual, un laboratorio que se mueve a 17 kilómetros por segundo a través de lo desconocido. Sin embargo, este hito científico ha traído consigo una ironía cruel. Justo cuando la Voyager 1 ha llegado al lugar más interesante de su viaje, se está quedando sin la energía necesaria para contarnos lo que está viendo. La distancia ya no es el enemigo. La Voyager ha demostrado que puede cubrir distancias astronómicas sin inmutarse. El enemigo es el frío y la oscuridad interior. El problema fundamental que enfrenta la misión no es la mecánica de sus motores, que, asombrosamente, todavía funcionan después de décadas de inactividad, sino el flujo eléctrico que mantiene calientes sus circuitos y operativa su radio.
Imagine que usted está en una cabaña en medio de un invierno ártico infinito. Su única fuente de calor y luz es una estufa de leña a la que le quedan muy pocos troncos. Al principio, usted tenía la cabaña iluminada y todas las habitaciones calientes. Pero a medida que la madera se consume, se ve obligado a tomar decisiones difíciles. Primero, apaga las luces de las habitaciones que no usa. Luego, decide dejar de calentar la cocina para concentrar el poco calor que queda en el dormitorio. Finalmente, se envuelve en todas las mantas que tiene y observa cómo la llama de la estufa se vuelve pequeña, azulada y débil, sabiendo que cuando se apague, el frío del exterior entrará para reclamar el espacio. Esa es exactamente la situación de la Voyager 1. La NASA ha estado ejecutando una coreografía de ahorro de energía durante más de una década, apagando calentadores que antes se consideraban vitales y desconectando instrumentos científicos uno por uno, para que el corazón de plutonio pueda seguir alimentando la antena de radio, nuestro único cordón umbilical con ella. Este conflicto de energía define la fase actual de la misión. No es una muerte rápida y dramática como la de una sonda que se estrella contra la superficie de un planeta. Es una disolución lenta. Cada vatio de potencia es ahora un recurso más precioso que el oro. La Voyager 1 consume actualmente menos energía de la que requiere una bombilla doméstica de 30 vatios, y con ese presupuesto energético ridículo, debe realizar tareas imposibles: procesar datos, mantener su orientación estelar para no perder de vista a la Tierra y transmitir información a través de miles de millones de kilómetros de vacío. La lucha es tan intensa que los ingenieros han tenido que recurrir a manuales amarillentos y a la memoria de programadores ya retirados para entender cómo reprogramar sistemas que no han sido tocados desde antes de que existiera el Internet. La epopeya de la Voyager 1 es también un recordatorio de nuestra propia fragilidad y de nuestra audacia. Lanzamos esta botella al mar cósmico cuando apenas estábamos empezando a comprender la escala de nuestro vecindario galáctico. La enviamos con un mensaje de paz y una recopilación de lo mejor de la humanidad, grabada en un disco de oro, sin saber si alguna vez cruzaría la frontera de nuestro sistema solar. Hoy, la realidad ha superado a la ficción. La Voyager no solo cruzó la frontera, sino que se ha convertido en nuestro centinela más lejano. Pero ser un centinela en el espacio interestelar tiene un precio: la soledad absoluta y el agotamiento inevitable de las fuerzas. Mientras usted lee estas palabras, la Voyager 1 sigue allí fuera, moviéndose en la penumbra. Sus instrumentos de plasma, sus magnetómetros y sus detectores de partículas cargadas siguen enviando pulsos débiles, susurros de información que nos dicen cómo es el espacio más allá de la influencia del Sol. Cada dato recibido es un milagro técnico, un triunfo de la voluntad humana sobre la inmensidad del universo. Sin embargo, el reloj de la física sigue avanzando. La desintegración del plutonio 238 en sus generadores es un proceso natural que no podemos detener ni revertir. Es una cuenta regresiva que comenzó en el mismo instante en que la sonda dejó la rampa de lanzamiento en 1977. Durante 46 años, ese calor radiactivo ha sido su vida. Pero las leyes del universo son estrictas. Nada dura para siempre, especialmente en el reino de la energía. El drama que estamos a punto de explorar en detalle no es solo la historia de una máquina que se apaga. Es la historia de cómo la humanidad se prepara para despedirse de su embajadora más lejana. Es el relato de un grupo de científicos e ingenieros que se niegan a dejar ir a su creación, aplicando soluciones creativas dignas de la ciencia ficción para ganar unas semanas, unos meses o quizás un par de años más de vida. Es la crónica de un viaje que comenzó como una misión de exploración planetaria y que está terminando como una odisea existencial. ¿Qué tan lejos puede llegar la Voyager 1 antes de dejar de funcionar? La respuesta técnica nos lleva a los años 2025 o 2026,
Pero la respuesta poética es mucho más vasta, porque incluso cuando el último bit de energía se disipe y la Voyager 1 se sumerja en un sueño criogénico del que nunca despertará, su viaje no habrá terminado. Convertida en una cápsula del tiempo silenciosa, seguirá navegando por los siglos de los siglos, llevando consigo el eco de una civilización que, por un breve momento en el tiempo geológico, se atrevió a estirar la mano y tocar las estrellas. Este es el comienzo del fin, pero también el prólogo de su inmortalidad. Para entender por qué la Voyager 1 sigue hablando con nosotros, después de casi medio siglo de soledad, debemos dirigir nuestra mirada no hacia las estrellas, sino hacia el interior de su propia estructura, hacia aquello que los ingenieros llaman su fuente de potencia y que los poetas del espacio denominan su corazón. En el vacío absoluto, donde no hay aire para conducir el calor ni luz solar suficiente para alimentar un panel fotovoltaico, la Voyager 1 sobrevive gracias a una maravilla de la ingeniería nuclear: los generadores termoeléctricos de radioisótopos, o RTG por sus siglas en inglés. Estos no son reactores nucleares en el sentido en que imaginamos una planta de energía en la Tierra. No hay barras de control subiendo y bajando, ni vapor de agua moviendo turbinas gigantescas. En cambio, hay algo mucho más elegante, silencioso y, en última instancia, finito. Ubicados en un brazo largo que se extiende lejos del cuerpo principal de la sonda para evitar que la radiación interfiera con los delicados instrumentos científicos, se encuentran 3 cilindros negros y pesados. Dentro de cada uno de estos cilindros descansan esferas de óxido de plutonio 238. Este no es el plutonio que se utiliza para fabricar armas nucleares, sino un isótopo específico que tiene una propiedad fascinante: es increíblemente caliente desde un punto de vista radiactivo. Si pudieras sostener una de estas esferas en tu mano, protegido, por supuesto, por un guante especial, sentirías un calor intenso, casi vivo. En el vacío del espacio, estas esferas brillan con un color rojo anaranjado, como brasas eternas que se niegan a apagarse. Este calor es el subproducto natural de la desintegración alfa del plutonio. A medida que los átomos de plutonio se rompen, liberan energía en forma de calor, y es este calor el que constituye la sangre vital de la Voyager. El proceso de convertir ese calor en la electricidad necesaria para alimentar una computadora o una radio es una lección de física fundamental. Los RTG utilizan lo que se conoce como el efecto Seebeck, un fenómeno descubierto en el siglo XIX. La idea es sencilla pero poderosa. Si tomas 2 metales diferentes y creas una diferencia de temperatura entre ellos, se genera una corriente eléctrica. Los RTG de la Voyager están rodeados de cientos de estos dispositivos llamados termopares. En un extremo, el termopar toca el bloque de plutonio ardiente. En el otro, está expuesto al frío gélido del espacio exterior. Esa diferencia térmica abismal obliga a los electrones a fluir, creando la electricidad que ha mantenido a la Voyager 1 operando desde 1977. Es un sistema sin partes móviles. No hay pistones, no hay engranajes, no hay nada que se pueda desgastar por fricción. Por eso ha durado tanto. Sin embargo, aunque no hay desgaste mecánico, hay un desgaste atómico que es mucho más implacable. Aquí es donde entramos en la verdadera tragedia técnica de la misión. El plutonio 238 tiene una vida media de aproximadamente 87.7 años. Esto significa que cada segundo que pasa hay un poco menos de plutonio vivo dentro de la sonda para generar calor. Pero el problema es doble. No solo el combustible se está agotando siguiendo una curva exponencial predecible, sino que los propios termopares, esos pequeños puentes metálicos que convierten el calor en electricidad, se degradan con el tiempo debido a la constante exposición a la radiación y al calor extremo. Como resultado de esta combinación de factores, la capacidad de generación eléctrica de la Voyager 1
disminuye a un ritmo constante e inevitable de unos 4 vatios por año. 4 vatios. En nuestra vida cotidiana, 4 vatios es una cifra insignificante. Es menos de lo que consume una bombilla LED de bajo consumo en tu cocina. Es una fracción de la energía que usa tu teléfono celular mientras simplemente está encendido en tu bolsillo. Pero en el contexto de la Voyager 1, 4 vatios es una fortuna. Es la diferencia entre poder encender un instrumento científico que analiza el polvo interestelar o tener que apagarlo para siempre. Es la diferencia entre enviar un mensaje claro a la Tierra o un susurro ininteligible que se pierde en el ruido de fondo del universo. Cada año, los ingenieros de la NASA se despiertan con un presupuesto energético más pequeño que el del año anterior. Es como vivir en una mansión inmensa y oscura, donde alguien, cada año, entra y nos quita una de las pocas velas que tenemos para iluminarnos. Imagine la analogía de una linterna en una cueva profunda y desconocida. Cuando la Voyager fue lanzada, su linterna brillaba con una intensidad asombrosa, iluminando cada rincón de los sistemas de Júpiter y Saturno con una potencia de 470 vatios. Podía permitirse el lujo de usar sus cámaras, sus sensores de infrarrojos, sus receptores de ondas de radio y sus motores de maniobra simultáneamente. Pero a medida que la sonda se adentraba más y más en la cueva, la luz comenzó a flaquear. La batería, el plutonio, se está agotando. Hoy, esa linterna apenas emite unos 230 vatios, menos de la mitad de su potencia original. El círculo de luz se ha encogido. El explorador que sostiene la linterna ya no puede ver las paredes de la cueva. Apenas puede verse sus propios pies. Para evitar que la luz se apague por completo, el explorador ha tenido que tomar decisiones desgarradoras. Ya no necesito ver los colores, así que apagaré la lente de color. Ya no necesito ver a lo lejos, así que reduciré el enfoque. Esta degradación energética ha transformado la misión de la Voyager 1 de una de exploración audaz a una de resistencia desesperada. Los ingenieros han tenido que aprender a ser increíblemente creativos con lo que queda. Han tenido que apagar sistemas que fueron diseñados para funcionar durante siglos, simplemente porque no hay suficiente jugo en los cables. Uno de los mayores desafíos es el frío. La electrónica de la Voyager 1 no fue diseñada para operar a las temperaturas del espacio interestelar sin ayuda. Depende de calentadores eléctricos para mantener sus circuitos por encima del punto de congelación, donde los metales se vuelven quebradizos y las soldaduras pueden romperse. Sin embargo, los calentadores consumen mucha energía. En años recientes, la NASA ha tenido que realizar un experimento aterrador: apagar los calentadores de algunos de los instrumentos científicos más importantes, como el detector de rayos cósmicos. La esperanza era que el calor residual de otros componentes fuera suficiente para mantener el instrumento tibio. Sorprendentemente, funcionó. El instrumento continuó operando, incluso a temperaturas que habrían destruido casi cualquier otra máquina fabricada por el hombre. Pero cada vez que se apaga un calentador, se juega una partida de ruleta rusa con la supervivencia de la sonda. La física detrás de los RTG es tan predecible que los científicos pueden trazar una línea en un gráfico y decir con una precisión escalofriante cuándo la Voyager 1 se quedará sin energía suficiente para funcionar. No es una suposición, es una ley del universo. El plutonio no pide permiso para desintegrarse, simplemente lo hace. Y mientras lo hace, la Voyager 1 se vuelve más fría y más silenciosa. Estamos presenciando el lento enfriamiento de un ser metálico. Si pudiéramos estar allí, junto a ella, en el vacío, no oiríamos nada, pero sentiríamos ese calor residual emanando de los RTG. Un calor que es el último vestigio de la energía solar que fue capturada en la Tierra, procesada en laboratorios nucleares y enviada al espacio exterior para nunca regresar. La pérdida de esos 4 vatios anuales es el latido de un reloj que marca el fin de una era.
Cada vez que la Tierra completa una vuelta alrededor del Sol, la Voyager 1 se vuelve un poco más débil. Es una lucha contra el tiempo y contra la entropía. Los ingenieros en el JPL se refieren a este proceso como la gestión del declive. No están tratando de arreglar la sonda, porque no hay forma de recargar el plutonio a 24.000 millones de kilómetros de distancia, sino que están tratando de gestionar su muerte para que sea lo más productiva posible. Es una labor de amor y de precisión técnica. Estudian cada microvatio, cada pico de voltaje, tratando de entender cómo exprimir una última gota de ciencia de un sistema que fue diseñado para durar 5 años y que ya lleva 47. Pero hay algo profundamente noble en este corazón de plutonio que se apaga. A diferencia de las baterías de nuestros teléfonos o de los motores de nuestros coches, que a menudo fallan de manera catastrófica y repentina, los RTG de la Voyager están dándonos tiempo. Nos están dando décadas para despedirnos. Nos están permitiendo recibir datos del espacio interestelar mucho después de lo que cualquier optimista habría predicho en 1977. Ese calor radiactivo, generado por la desintegración de átomos en el corazón de la máquina, es lo que ha permitido que la Voyager 1 sea más que un simple trozo de metal flotante. Es lo que la mantiene consciente, lo que le permite procesar pensamientos electrónicos y lo que le da la fuerza para gritar a través del vacío: sigo aquí, sigo aprendiendo, sigo viajando. Sin embargo, no podemos ignorar la realidad del gráfico. La línea de la energía disponible y la línea de la energía mínima necesaria para las comunicaciones se están acercando. En algún punto del futuro cercano, esas dos líneas se cruzarán. Ese será el momento en que el corazón de plutonio, aunque todavía emita algo de calor, ya no podrá generar la chispa necesaria para activar el transmisor. La Voyager 1 seguirá caliente por un tiempo, un cadáver tibio en el espacio profundo, pero para nosotros se habrá ido. Por ahora, sin embargo, cada vatio cuenta. Cada vatio es una victoria contra la oscuridad. Y mientras ese corazón siga latiendo, aunque sea de forma débil y errática, la humanidad seguirá teniendo un ojo abierto en el territorio de las estrellas, observando lo que nadie más ha visto, gracias a esas pequeñas esferas de plutonio que se niegan a rendirse al frío eterno. En las oficinas del Jet Propulsion Laboratory, JPL, en Pasadena, California, el ambiente no es el de una misión espacial convencional, llena de la adrenalina de un lanzamiento o la euforia de un aterrizaje. Es, más bien, el de una unidad de cuidados intensivos para un paciente centenario y venerado. Los ingenieros que hoy operan la Voyager 1 se enfrentan a lo que muchos llaman la elección de Sofía del espacio profundo, una serie de decisiones desgarradoras, donde cada opción implica un sacrificio permanente. No se trata de qué ganar, sino de qué perder de la manera más lenta posible. Para que la Voyager 1 siga hablando con la Tierra, los científicos han tenido que aprender el arte de la renuncia sistemática. Han tenido que decidir qué partes de la mente y el cuerpo de la sonda deben morir para que el espíritu de la misión pueda sobrevivir un día más. Este proceso de supervivencia comenzó mucho antes de lo que el público general imagina. Ya en 1990, poco después de que la Voyager 1 tomara la famosa fotografía del punto azul pálido a instancias de Carl Sagan, la NASA tomó la decisión de apagar las cámaras de la sonda. Fue un momento simbólico y doloroso. La Voyager, que nos había mostrado los volcanes de Io y la atmósfera de Titán con una claridad asombrosa, se quedó ciega por diseño. No fue porque las cámaras fallaran, sino porque el procesador de imágenes consumía una energía preciosa, y en el vacío interestelar ya no había nada lo suficientemente cerca como para ser fotografiado que no fuera un simple punto de luz. Al apagar los ojos de la sonda, los ingenieros ganaron años de vida para sus otros sentidos, los instrumentos que miden los campos magnéticos, el plasma y los rayos cósmicos.
Fue el primer gran sacrificio en el altar de la longevidad. Sin embargo, a medida que los vatios disponibles seguían disminuyendo, las decisiones se volvieron más técnicas y peligrosas. El mayor enemigo de la Voyager en su vejez no es solo la falta de electricidad, sino el frío extremo del espacio interestelar, que ronda los 270 grados Celsius bajo cero. Para evitar que los componentes electrónicos se congelen y se rompan, la sonda cuenta con una serie de calentadores internos. Durante la última década, la NASA ha tenido que apagar sistemáticamente estos calentadores en varios instrumentos científicos. Es un experimento de alto riesgo. ¿Puede un detector de partículas diseñado en los años 70 seguir funcionando a temperaturas de congelación profunda? Contra todo pronóstico, la respuesta ha sido afirmativa en varios casos. Algunos instrumentos han continuado operando mucho más allá de sus límites térmicos teóricos, sobreviviendo gracias al calor residual generado por otros componentes vecinos. Es como si la sonda estuviera tiritando, tratando de mantener su núcleo caliente mientras sus extremidades se congelan. Pero el desafío más crítico y reciente no ha sido térmico, sino cerebral. Las computadoras de la Voyager 1 son piezas de arqueología informática vivas. Poseen 3 sistemas informáticos independientes: el sistema de datos de vuelo, FDS, el sistema de control de computadora, CCS, y el sistema de control de actitud y articulación, AACS. Juntos, tienen una memoria combinada que es miles de veces inferior a la de un documento de Word vacío en una computadora moderna. En noviembre de 2023, la Voyager 1 comenzó a enviar un código binario repetitivo y sin sentido, una especie de tartamudeo digital que dejó a los científicos a ciegas. Durante 5 meses, la sonda fue un zombie. Estaba allí, su portadora de radio era fuerte, pero no decía nada útil. La resolución de este problema fue una de las hazañas de ingeniería más impresionantes de la historia reciente. Los ingenieros del JPL descubrieron que un solo chip, responsable de almacenar una parte del código de la memoria del FDS, había fallado. Probablemente fue golpeado por un rayo cósmico o simplemente sucumbió a la degradación de casi 50 años en el espacio. En una computadora moderna, esto sería irrelevante. En la Voyager, era una herida mortal. Debido a que no hay forma de enviar a un técnico a cambiar el chip, los ingenieros tuvieron que hacer algo increíble: reescribir el software de la sonda para dividir el código afectado en pedazos y almacenarlo en diferentes secciones de la memoria que aún funcionaban. Tuvieron que hacerlo bit por bit, asegurándose de que las diferentes partes del código pudieran comunicarse entre sí sin errores. Todo esto en una máquina que tarda 45 horas en responder a cualquier comando. Cuando, en abril de 2024, la Voyager 1 finalmente volvió a enviar datos coherentes, en el JPL se vivió una celebración comparable a la del día del lanzamiento. Fue la prueba de que, mientras haya un hálito de energía, la humanidad no abandonará a su exploradora. Sin embargo, incluso con estos milagros técnicos, el horizonte de 2025-2026 se cierne sobre la misión como una sombra inevitable. La física no perdona. Llegará un momento, probablemente en los próximos 24 meses, en que la energía generada por los RTG caerá por debajo del umbral mínimo necesario para alimentar incluso un solo instrumento científico, junto con los sistemas críticos de navegación y comunicación. En ese punto, la NASA tendrá que ejecutar la fase final de la elección de Sofía: apagar la ciencia para salvar la radio. Uno por uno, los detectores que nos hablan del viento interestelar y de los campos magnéticos de más allá del sistema solar serán silenciados para siempre. La Voyager 1 se convertirá en un pasajero mudo. Este momento marcará la transición de la Voyager 1 de sonda espacial activa a artefacto interestelar. Cuando el último instrumento científico se apague, la sonda ya no estará haciendo ciencia en el sentido tradicional de recolectar datos nuevos. Su única tarea será mantener su antena parabólica de 3.7 metros, apuntando con precisión milimétrica
hacia ese punto azul pálido que llamamos hogar. Para hacer esto, la Voyager utiliza pequeños propulsores que se disparan en ráfagas cortas para corregir su orientación. Pero incluso aquí hay un problema. Los conductos de combustible de estos propulsores se están obstruyendo con residuos de décadas de antigüedad. En 2017, los ingenieros tuvieron que activar un conjunto de propulsores de respaldo que no se habían utilizado en 37 años. Para sorpresa del mundo entero, funcionaron a la perfección. Pero el combustible, la hidracina, también es finito. ¿Qué sucederá exactamente cuando la energía sea insuficiente incluso para la radio? El final no será una explosión, sino un desvanecimiento. La señal de radio de la Voyager 1 es increíblemente débil. Cuando llega a la Tierra, tiene una potencia de una milmillonésima de vatio. Requerimos de las antenas gigantes de la red del espacio profundo, de 70 metros de diámetro, para poder escucharla. A medida que la potencia caiga, la velocidad a la que la Voyager puede enviar datos, la tasa de bits, disminuirá hasta volverse un goteo agónico. Finalmente, el transmisor ya no tendrá la fuerza necesaria para enviar una señal que pueda ser distinguida del ruido cósmico de fondo. Ese día, el equipo de la misión en la Tierra se reunirá por última vez para escuchar el silencio. No habrá una orden de apagado enviada desde la Tierra. Simplemente, en algún momento de una tarde cualquiera en California, la antena de Goldstone o de Madrid no recibirá el pulso esperado. Se intentará de nuevo al día siguiente, y al siguiente, con una esperanza decreciente, hasta que la realidad se imponga. En ese instante, la Voyager 1 dejará de ser una extensión de nuestros sentidos. Ya no será una herramienta, se convertirá en un monumento. La pérdida de comunicación será un duelo tecnológico, pero también filosófico. Durante casi medio siglo, hemos tenido la seguridad de que había algo nuestro allí afuera, moviéndose activamente, respondiendo a nuestras llamadas, enviando noticias desde la frontera final. Cuando el vínculo se rompa, la Voyager 1 entrará en su fase de existencia eterna y silenciosa. Dejará de funcionar, sí, pero nunca dejará de viajar. La inercia, esa ley fundamental de Newton que dice que un objeto en movimiento permanecerá en movimiento a menos que una fuerza externa actúe sobre él, se convertirá en su único motor. En el vacío casi perfecto del espacio interestelar, no hay nada que la detenga, ni la gravedad de los planetas que dejó atrás, ni el tenue gas interestelar podrán frenar su marcha de 61.000 kilómetros por hora. La Voyager 1 seguirá adelante, ciega, sorda y muda, pero cargando en su costado el mensaje más importante de la historia humana. El fin de sus transmisiones no es el fin de su viaje, es simplemente el momento en que su historia deja de ser escrita por ingenieros y empieza a ser dictada por la mecánica celeste. Se convertirá en una cápsula del tiempo perfecta, preservada por el frío extremo y el vacío, destinada a sobrevivir a las pirámides, a las ciudades y quizás a la propia civilización que la creó. Por eso, los años 2025 y 2026 no deben verse como un funeral, sino como una graduación. La Voyager 1 habrá cumplido su promesa de hablarnos mientras pudo, y se preparará para su verdadera misión, ser el testimonio eterno de que una vez, en un pequeño rincón del universo, existieron seres que no se conformaron con mirar las estrellas, sino que decidieron ir hacia ellas. Cuando el último susurro de radio de la Voyager 1 se desvanezca finalmente en el ruido de fondo del universo, cuando la última chispa de electricidad generada por su agonizante corazón de plutonio sea incapaz de alimentar el transmisor, ocurrirá algo paradójico. Para nosotros, en la Tierra, la misión habrá terminado. Habrá duelo, habrá discursos y habrá un lugar de honor en los libros de historia para la exploradora más audaz de la humanidad. Pero para la Voyager 1, ese será apenas el verdadero comienzo de su viaje más largo. En ese instante, la sonda dejará de ser una máquina activa
para convertirse en un objeto celeste puro, gobernado no por comandos de software o maniobras de ingeniería, sino por las leyes más fundamentales y elegantes de la física universal. Sin la carga de tener que comunicarse, sin la necesidad de mantener el calor en sus circuitos, la Voyager 1 se entregará por completo a la inercia, esa fuerza silenciosa que la llevará a través de los eones hacia destinos que hoy solo podemos imaginar en mapas teóricos. Para entender la magnitud de lo que le espera a la Voyager 1 en su viaje silencioso, primero debemos comprender la física de su movimiento. En la Tierra, estamos acostumbrados a que todo se detenga. Si lanzas una piedra, cae. Si dejas de acelerar un coche, se frena. Esto se debe a la fricción y a la gravedad, pero en el espacio interestelar, la fricción es prácticamente inexistente. El vacío no es absoluto. Hay átomos de hidrógeno y helio dispersos, pero son tan escasos, apenas un puñado por centímetro cúbico, que no ofrecen ninguna resistencia significativa. Según la primera ley de Newton, un objeto en movimiento permanecerá en movimiento a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Y para la Voyager 1, no hay ninguna fuerza en el horizonte previsible que pueda detenerla. Se mueve a una velocidad constante de unos 61.000 kilómetros por hora respecto al Sol. Es una velocidad vertiginosa para los estándares humanos. Podría cruzar el Atlántico en menos de 5 minutos, pero en la escala del cosmos es apenas el paso de un caracol. A esta velocidad, el primer gran hito de su viaje silencioso ocurrirá dentro de unos 300 años. En ese momento, la Voyager 1 entrará en los dominios de la nube de Oort. Esta es una región que los astrónomos consideran la frontera final de nuestro sistema solar. No es un lugar de planetas o lunas, sino una vasta y esférica congeladora cósmica que alberga billones de objetos helados. Los restos sobrantes de la formación de nuestro sistema hace 4.500 millones de años. Imagine un enjambre de cometas, algunos del tamaño de montañas, otros tan grandes como ciudades, distribuidos en un espacio tan inmenso que la distancia entre uno y otro es de millones de kilómetros. La Voyager 1 navegará por este cementerio de hielo durante milenios. Le tomará aproximadamente 30.000 años atravesar la nube de Oort por completo. Durante todo ese tiempo, la sonda estará más cerca de nuestro Sol que de cualquier otra estrella, pero el Sol será para ella solo un punto de luz particularmente brillante, incapaz de proporcionarle calor o dirección. Este viaje a través de la nube de Oort resalta una de las realidades más asombrosas del espacio, su vacío. Aunque decimos que la Voyager 1 pasará a través de una nube de cometas, las probabilidades de que choque con alguno de ellos son infinitesimales. El espacio es tan grande que podrías lanzar 1 billón de sondas Voyager en direcciones aleatorias, y la gran mayoría de ellas nunca golpearía nada en toda la vida del universo. La Voyager 1 es una mota de polvo en un océano sin orillas. Su mayor peligro no son los choques catastróficos, sino la erosión lenta y microscópica causada por los granos de polvo interestelar y el bombardeo constante de los rayos cósmicos galácticos. Con el paso de los milenios, la superficie blanca de su antena y el cuerpo de aluminio podrían mostrar pequeñas cicatrices, marcas de su paso por el vacío, como las arrugas en el rostro de un viajero eterno. Una vez que deje atrás la nube de Oort, la Voyager 1 se encontrará en el verdadero vacío interestelar, el espacio entre las estrellas donde la influencia de nuestro Sol es ya un recuerdo lejano. El cronograma del futuro nos lleva entonces a una fecha difícil de procesar para la mente humana. El año 40,272 d.C. En ese momento, la sonda pasará a una distancia de aproximadamente 1.6 años luz de una estrella llamada AC Pulsar 79 13888, también conocida como Gliese 445. Esta estrella se encuentra actualmente en la constelación de Camelopardalis, cerca de la estrella polar. Lo fascinante de este encuentro no es solo que la Voyager se acerque a ella, sino que la estrella misma se está moviendo rápidamente
hacia nuestro sistema solar. Es un baile cósmico. Mientras la Voyager 1 se aleja de nosotros, Gliese 445 viene a nuestro encuentro. En su punto más cercano, la sonda estará navegando por el vecindario de una enana roja que es solo una cuarta parte de la masa de nuestro Sol. ¿Qué aspecto tendrá la Tierra en el año 40.000? Si miramos hacia atrás, 40.000 años desde hoy, nos encontramos en el Paleolítico Superior, cuando los humanos modernos compartían el planeta con los neandertales y pintaban bisontes en las cuevas de Altamira. Toda la historia registrada, desde las pirámides de Egipto hasta la invención del Internet, cabe 4 veces en ese lapso de tiempo. Para cuando la Voyager 1 pase cerca de Gliese 445, es posible que la humanidad haya colonizado otros mundos, que haya evolucionado en algo diferente o que se haya extinguido por completo. Pero la Voyager 1 seguirá allí, con sus circuitos congelados y su antena apuntando hacia una Tierra que podría ser irreconocible. La sonda es, en esencia, un mensaje que viaja hacia el futuro, un artefacto que sobrevivirá a las culturas que lo crearon. Después de su encuentro con Gliese 445, la Voyager 1 continuará su marcha hacia el centro de la Vía Láctea. Aquí es donde la escala de tiempo se vuelve verdaderamente geológica y galáctica. La sonda no se dirige hacia una estrella específica con la intención de entrar en órbita. En cambio, se ha convertido en un nuevo miembro de la comunidad estelar de nuestra galaxia. Al igual que el Sol y las otras 200.000 millones de estrellas de la Vía Láctea, la Voyager 1 comenzará a orbitar el centro galáctico, donde reside un agujero negro supermasivo. Una órbita completa alrededor de la galaxia toma unos 225 a 250 millones de años. Para cuando la Voyager 1 complete su primera vuelta galáctica, la Tierra habrá cambiado tanto que los continentes que conocemos hoy se habrán fusionado en un nuevo supercontinente y especies enteras habrán surgido y desaparecido. Es en esta escala de cientos de millones de años donde la Voyager 1 alcanza su verdadera inmortalidad, en el ambiente estable y frío del espacio interestelar, lejos de la atmósfera corrosiva de un planeta o de la intensa radiación de una estrella cercana. La sonda puede durar casi indefinidamente, a menos que tenga la mala fortuna de caer en un pozo gravitatorio o de ser interceptada. La Voyager 1 podría seguir orbitando la galaxia durante miles de millones de años. Podría estar allí cuando el Sol agote su combustible de hidrógeno, se convierta en una gigante roja y finalmente colapse en una enana blanca. Podría estar allí cuando la Vía Láctea colisione con la galaxia de Andrómeda dentro de unos 4.000 millones de años. En ese evento cataclísmico de fusión galáctica, las estrellas raramente chocan entre sí debido a las distancias, y es muy probable que la Voyager 1 simplemente sea arrojada a una nueva órbita, continuando su viaje en una galaxia recién formada. La jornada silenciosa de la Voyager 1 nos obliga a confrontar nuestra propia insignificancia y, al mismo tiempo, nuestra asombrosa capacidad de trascendencia. Somos criaturas biológicas con vidas que duran apenas unas décadas, atrapadas en un planeta que es un grano de arena en una playa infinita. Y sin embargo, hemos construido algo que puede durar más que nuestro propio sistema solar. La Voyager 1 es nuestra protesta contra la finitud. Al entregarla a la inercia y al vacío, le hemos otorgado el don de la eternidad. Ya no es una herramienta de la NASA, es un objeto de la naturaleza, una parte de la arquitectura del cosmos. Imagine por un momento ese futuro distante, un espacio negro, salpicado de estrellas que han cambiado de posición respecto a cómo las vemos hoy. En medio de esa oscuridad, una forma geométrica extraña, con una antena parabólica y unos brazos largos, se desliza sin hacer ruido. No hay luces parpadeantes, no hay zumbido de motores. Está tan fría que su temperatura es casi indistinguible de la del fondo cósmico de microondas, pero en su interior, protegidos por capas de metal, hay secretos. Hay esquemas de nuestra estructura de ADN,
Hay grabaciones del viento y del mar, y hay música. La Voyager 1 es una cápsula de memoria que navega por un océano de tiempo. Esta fase de su viaje, aunque silenciosa para nuestros oídos, es profundamente elocuente. Nos dice que el deseo humano de explorar no tiene límites, ni siquiera los de nuestra propia existencia. La Voyager 1 no necesita funcionar para cumplir su propósito. Su sola presencia en el espacio interestelar es el éxito definitivo de la misión. Es la prueba de que una vez, en una pequeña mota de polvo llamada Tierra, hubo una especie que se preguntó, ¿qué tan lejos podemos llegar? Y la respuesta, llevada por la Voyager 1 a través de los milenios, es que podemos llegar tan lejos como las leyes de la física lo permitan, mucho después de que hayamos dejado de respirar, mucho después de que nuestro mundo haya quedado en silencio. La Voyager 1 es nuestro «Yo estuve aquí», grabado en el tejido mismo del universo, una jornada silenciosa que no conoce final. Adosado al costado de la Voyager 1, como un blasón heráldico en el pecho de un caballero antiguo, se encuentra uno de los objetos más fascinantes y poéticos jamás concebidos por la mente humana, el disco de oro. No es una parte funcional de la sonda, no ayuda a la navegación, no genera energía y no sirve para medir el magnetismo del espacio interestelar. Sin embargo, en el gran esquema del tiempo y el espacio, es quizás el componente más importante de toda la misión. Mientras que los instrumentos científicos de la Voyager están diseñados para hablarnos a nosotros, sus creadores, el disco de oro está diseñado para hablar por nosotros ante el resto del universo. Es una carta de presentación, una declaración de identidad y, sobre todo, una apuesta desesperada y hermosa contra el olvido. La idea nació en 1977, liderada por el astrónomo y visionario Carl Sagan y un equipo de mentes brillantes que incluía a Ann Druyan y Frank Drake. Sabían que las probabilidades de que la Voyager 1 fuera interceptada por una civilización extraterrestre eran casi nulas, pero también comprendían que el acto de enviar el mensaje era, en sí mismo, un ejercicio de introspección para la humanidad. El disco es una estructura de 12 pulgadas, fabricada en cobre y recubierta de oro para resistir la corrosión del tiempo profundo. Está protegido por una cubierta de aluminio galvanizado que contiene instrucciones grabadas mediante un lenguaje universal, la matemática y la física. En la portada del disco se muestran diagramas que explican cómo reproducir el contenido, utilizando el átomo de hidrógeno, el elemento más común del universo, como una unidad de medida para el tiempo. También incluye un mapa de púlsares, 14 faros cósmicos que indican la posición exacta de nuestro Sol en la galaxia. Es una dirección de retorno para un viajero que nunca volverá a casa. El contenido del disco es un compendio de lo que significa estar vivo en la Tierra. Contiene 115 imágenes codificadas analógicamente que muestran desde la estructura del ADN y la anatomía humana hasta paisajes de montañas, ciudades bulliciosas, personas comiendo y una madre amamantando a su hijo. Pero quizás lo más conmovedor son los sonidos. El disco contiene saludos en 55 idiomas, comenzando con el sumerio, una de las lenguas más antiguas conocidas, y terminando con el saludo de un niño moderno. Hay una sección titulada Sonidos de la Tierra, donde se grabaron los ruidos de un trueno, el viento, la lluvia, el canto de los pájaros, el latido de un corazón humano, el sonido de un beso y el llanto de un recién nacido. También se incluyó una grabación de las ondas cerebrales de Ann Druyan, quien en el momento de la grabación estaba profundamente enamorada de Carl Sagan. Así, en el corazón de la Voyager 1 viaja para siempre el patrón eléctrico de un ser humano experimentando el amor. La selección musical es igualmente diversa y profunda. Viajan por el cosmos las notas de Bach, Beethoven y Mozart, representando la cumbre de la estructura matemática del sonido. Pero también viaja el blues de Blind Willie Johnson, el jazz de Louis Armstrong y el rock and roll de Chuck Berry con Johnny B. Good. Hay música folclórica de Bulgaria, de las Islas Salomón,
de Perú y de China. Es una sinfonía de la diversidad humana, una cápsula del tiempo que captura la euforia y la melancolía de nuestra especie. Al enviar este disco, la humanidad no solo envió datos, envió su alma, envió la prueba de que fuimos capaces de crear belleza a partir del caos. Pero hay una realidad melancólica que debemos enfrentar al considerar el disco de oro. La Voyager 1 se mueve por un vacío tan inmenso que la probabilidad de que alguien encuentre esta botella en el mar es comparable a la de encontrar un grano de arena específico en todas las playas del mundo. Es muy posible que el disco de oro sobreviva a la propia Tierra. Dentro de unos 5.000 millones de años, el Sol se convertirá en una gigante roja, expandiéndose hasta consumir a Mercurio, Venus y probablemente la Tierra. En ese futuro apocalíptico, toda nuestra historia, nuestras ciudades, nuestros libros y nuestros recuerdos serán incinerados por la estrella que una vez nos dio la vida. Sin embargo, la Voyager 1 estará para entonces a miles de años luz de distancia, navegando en la fría seguridad del espacio interestelar. El disco de oro será, en ese momento, el único vestigio de que alguna vez existimos. Será nuestra tumba y nuestro monumento, flotando en la oscuridad mucho después de que los océanos se hayan evaporado y las montañas se hayan convertido en polvo estelar. Esta perspectiva nos lleva a la conclusión final de la epopeya de la Voyager 1. A menudo hablamos de la sonda en términos de vida y muerte, preocupándonos por cuándo se agotará su energía o cuándo se silenciará su radio. Pero la Voyager 1 no es una criatura biológica sujeta a la fragilidad de la carne. Es una extensión de nuestra voluntad. Cuando la última transmisión sea recibida en la Tierra y los ingenieros apaguen las consolas en el JPL, no estaremos presenciando un final, sino una metamorfosis. La Voyager 1 dejará de ser una herramienta científica para convertirse en un objeto sagrado de la arqueología cósmica. Su legado no se mide en los gigabytes de datos que nos envió sobre los campos magnéticos de Júpiter o las turbulencias de la heliopausa, aunque esos datos cambiaron nuestra comprensión del universo. Su verdadero legado es la audacia. La Voyager 1 es el testimonio de una generación que no tuvo miedo de mirar al abismo y lanzarse hacia él. Representa un momento en la historia humana en el que la curiosidad superó al miedo y la cooperación científica superó a las fronteras nacionales. Fue construida por personas que sabían que nunca verían el final de su viaje. Personas que trabajaron para un futuro que no les pertenecía. En un mundo a menudo dividido por conflictos triviales y preocupaciones inmediatas, la Voyager 1 nos recuerda que somos capaces de alcanzar la eternidad. La Voyager 1 no está muriendo en los confines del sistema solar. Está simplemente completando su fase de comunicación para iniciar su fase de inmortalidad. Durante casi 50 años, ha sido nuestro corresponsal en el frente de batalla de lo desconocido, enviándonos despachos desde el borde de la noche. Ahora se prepara para el silencio, pero es un silencio lleno de significado. Mientras navegue por el vacío, llevará consigo el eco de nuestras risas, el ritmo de nuestra música y la huella de nuestras manos. Si el universo es un océano oscuro y frío, la Voyager 1 es la pequeña luz que encendimos para decir, aquí estuvimos, y esto es lo que fuimos. Algún día, dentro de millones de años, quizás una inteligencia que no podemos ni imaginar encuentre este artefacto errante. Quizás descifren los diagramas en la cubierta del disco y logren reproducir los sonidos de la Tierra. En ese instante, aunque nosotros hayamos desaparecido hace eones, volveremos a existir. Chuck Berry volverá a tocar su guitarra, el trueno volverá a resonar y el llanto del bebé volverá a escucharse en algún lugar remoto de la galaxia. La Voyager 1 es nuestra garantía de que no fuimos un accidente silencioso del cosmos. Somos la especie que aprendió a hablar con las estrellas, y la Voyager 1 es nuestra última y más duradera palabra. Así que, cuando miremos al cielo nocturno
y busquemos la dirección de la constelación de Ofiuco, donde la Voyager 1 se interna ahora mismo, no debemos sentir lástima por la sonda solitaria. Debemos sentir envidia. Ella va hacia donde nosotros no podemos ir. Ve lo que nosotros solo podemos soñar y vivirá más tiempo de lo que cualquier imperio terrestre haya durado jamás. La Voyager 1 es el triunfo definitivo de la humanidad sobre la entropía. Es un monumento errante, un embajador silencioso y una promesa cumplida. Su viaje no tiene fin, porque mientras haya estrellas en la galaxia y el tiempo siga fluyendo, la Voyager 1 seguirá allí, moviéndose con gracia y dignidad hacia el corazón de lo infinito. Ella es nuestra mejor versión, lanzada hacia el mañana eterno, recordándonos que no estamos destinados a permanecer para siempre en la cuna, sino a convertirnos, eventualmente, en ciudadanos del universo.